Richard Bandler y John Grinder. ¿Qué hicieron? Y bueno, se pusieron a estudiar. ¿A quiénes estudiaron o qué estudiaron? Y buscaron personas exitosas, o sea, exitosas que tuvieran muy buenos resultados. Y sobre todo, justamente que hicieran cosas diferentes y específicas. Y a uno de los que estudiaron y estudiaron muchísimo, tuvieron muchos encuentros con Milton Erickson, hipnoterapeuta, y fue una persona muy particular porque se sanó a sí misma, estaba postrado en una cama con una enfermedad que era la poliomielitis, que en aquel momento el tratamiento, no desconozco si hoy tiene tratamiento efectivo, pero sí surgió la vacuna. Y bueno, en esa época Milton Erickson contrajo la enfermedad siendo niño, y siendo adolescente, con 17 años, él estaba postrado en una cama y no podía caminar. Y lo único que podía hacer era mover los ojos y respirar. Tampoco hablaba. Y con su autohipnosis, o sea, él se hizo sugestiones a sí mismo y logró volver a caminar en un proceso, obviamente que de meses. Y bueno, y eso lo llevó después a sus consultas. Y bueno, el método que él utilizaba, Grinder y Bandler, estudiándolo, teniendo encuentros con él, teniendo diálogos con él, pudieron entender de qué manera lo hacía. Entonces lo que aprendieron de Milton Erickson y de la hipnosis es el cómo, el método, ya que Milton Erickson jamás escribió un libro. Entonces lo único que tenían eran lo que ellos habían podido ver, lo que habían podido filmar, todo el material que tomaron de Erickson fue experimental, y lo empezaron a sumar al análisis transaccional, que es una terapia que nace estudiando personajes del yo, 3 personajes básicos: el yo padre, el yo adulto y el yo niño. Y en ese juego, porque lo llaman un juego, en ese juego pasamos nosotros todo el día. Cuando vos querés algo, yo quiero algo, ese es el niño. Cuando vos cumplís una regla, tengo que, y me pongo las reglas, ese es el padre. Y cuando haces lo que conviene, ese es el adulto. Y bueno, en este estudio que hicieron de Eric Bernet, que fue el creador de este análisis transaccional, detectaron el método y lo tomaron para esta programación. Después fueron a Albert Ellis. Albert Ellis, ¿qué hizo? Y él es el creador de la terapia racional emotiva. Y él lo que hacía era entender los mecanismos, las creencias y los sistemas de creencias, y poder detectarlos, poder entenderlos, y poder comprender que las creencias nos definen a nosotros en automático, nos transforman cada uno. Las creencias es el cómo vos ves el mundo. Si te pones lentes de color rojo, y la pantalla la vas a ver roja, las caras las vas a ver rosadas. Si te pones lentes de color verde, y bueno, vas a ver el mundo verde. Y esos son, de alguna manera, el efecto que tienen las creencias en nosotros. Nos hacen ver la realidad según lo que nosotros creemos. Y bueno, y este señor, Albert Ellis, estudió desde una terapia diferente, porque fue una terapia que él entendió que la terapia que venía aplicando Freud, o sea, el psicoanálisis, para él era una terapia muy lenta, no era efectiva. Él se daba cuenta que a su forma de trabajar no encajaba, y desarrolló su propia técnica. Entonces, en esa década entre el 50, 60 y 70, hubo una revolución muy importante que aportó muchísimo a los procesos que hoy día nosotros estamos viendo. Y bien, ¿qué más se estudiaron? Porque además de hipnosis, además transaccional, además de creencias, también tuvieron la gran posibilidad de conocer a Fritz Perls. Fritz Perls fue, de alguna manera, el que trajo el término de la Gestalt a Estados Unidos, un alemán. Desde la posguerra vivió en Alemania. Él desarrolló en realidad no es el verdadero creador, pero sí le dio el término y lo trasladó a Estados Unidos.
Y ahí lo conocen a Fritz Perls, que había sido una persona que estuvo viajando por el mundo, que estuvo en el Tíbet, que estuvo en otras civilizaciones con unas filosofías totalmente diferentes, y eso las incorporó y las tomó y las llevó a esta terapia de la Gestalt, que se basa en varias cosas, pero hay una que es fundamental, y es el darse cuenta. El darse cuenta, la Gestalt es como lo más importante, y se basa en dos cosas, básicamente es en tres cosas: en el presente, o sea, vivir el presente; en qué sentís, o sea, darte cuenta, reconocer tus emociones, y en ese darse cuenta de todo lo demás, no solo de uno mismo, sino de los demás. Y bueno, la Gestalt habla de que el todo es más que la suma de las partes. Si vos observás las partes por separadas, vas a ver que es una realidad, y que si vos las juntás, aumenta el significado. Cuando vos empezás a entender muchas cosas, podés darte cuenta de entender más plenamente la realidad. Y bueno, eso sería el origen un poco de la programación neurolingüística, y lo que yo les decía, la neurociencia. La neurociencia es impresionante porque nos permite entender biológicamente qué ocurre con nosotros permanentemente, de cómo interpretamos las emociones, de cómo afecta nuestro cerebro, de qué respuestas tenemos, por qué son esas respuestas, qué son los neurotransmisores, cómo influyen en nosotros una herramienta tan simple como son las anclas, que es una de las primeras herramientas que se explican, y hoy la neurociencia nos dice, bueno, en las anclas ocurre esto, esto y esto. Porque si el cerebro, nuestro cerebro no lo acepta, no lo podemos entender, no lo podemos aprender. Nada, o sea, nosotros, desde nuestras creencias, nada que satisfaga a nuestro cerebro, vamos a poderlo entender y aprender e incorporar. Entonces, muchas veces nuestras limitaciones van a estar en función de lo que hemos aprendido, para bien o para mal. Decía Einstein, lo que más limita mi aprendizaje es mi propia educación. Entonces, la neurociencia hoy nos trae una educación nueva, con información nueva, y te dice por qué funciona. También la neurociencia ha influenciado en las terapias todas, y surgen nuevos conocimientos a los cuales las terapias, como el mismo psicoanálisis, tiene que transformarse, donde las terapias psicoanalíticas empiezan a entender cosas que antes no se sabían y se tienen que transformar. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué me sirve saber tanto o aprender tanto? Bueno, porque somos individuos totalmente únicos, totalmente especiales, y le podemos dar un sentido a todo esto. Para la comunicación, para las relaciones, para los vínculos, para un entendimiento de las situaciones, y para poder empezar a conocerme a mí mismo. Ese es el primer punto, y en el que trabajamos mucho en los primeros meses, en el autoconocimiento, en saberme. La neurociencia habla de la introcepción, o sea, mi interior y mi conocimiento. ¿Qué siento y qué pienso? Dos claves fundamentales en el proceso de aprendizaje de uno mismo. Nuestra cultura, nosotros, no estamos acostumbrados a prestar atención a lo que siento. ¿Cómo están ustedes ahora en este momento? ¿Cómo están sus pies? Presten atención a cómo están sus pies, a cómo está su espalda, a cómo están sus manos, qué sensaciones tienen. Y esto es saberse. ¿Qué están pensando mientras me escuchan? ¿Qué ruido interno tienen? ¿Qué diálogos hay? ¿Qué se preguntan? ¿Qué se contestan? Y eso también es saberse. Entonces, si todo esto nosotros lo podemos aprender, dominar técnicas, poder llevar a que los procesos automáticos sean mucho más productivos, a que nosotros podamos conocernos al punto de poder dirigirnos. No podemos controlar a nadie, solo a nosotros mismos y hasta cierto punto.
porque tenemos límites también. También es otra, superar mis límites. Que en esto se basa mucho el máster, porque nos ocupamos mucho de las creencias. Abordamos permanentemente las estructuras mentales inconscientes, que se manifiestan en el diálogo. Aprender a escuchar. ¿Qué me dice el otro? ¿Cómo me lo dice? Aprender a ver los gestos, aprender a ver el cuerpo, el tono de voz, toda esa información que necesita entrenar para entender y dar un sentido. Y además, cuando ustedes empiezan a comprender a las personas, primero a ustedes mismos y después a los demás, van a tener un montón de herramientas de comunicación prácticas. Aquí tenemos, por ejemplo, tengo varios alumnos, entre ellos María del Carmen, que estuvo conmigo 2 años, Sofía, que estuvo 3 años estudiando conmigo, Daniel, que pasó por varios cursos, Silvina, que está en este momento en una de las organizaciones para las cuales doy clases. Y estos procesos han tocado a todas las personas. Capaz que me gustaría, porque es muy fácil que yo les explique el para qué sirve. Capaz que me gustaría, si alguno se anima a compartir, ¿de qué les ha servido a ustedes? A ver, Sofi, contame, ¿de qué te sirvió a vos aprender programación? ¿En qué te afectó? ¿En qué tocó tu vida, por ejemplo? Abrí el micrófono, ahí está. Hola. ¿Cómo estás, Sí, Sofi? bueno, ahí. No. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos, Hola. un gusto. Espero estén todos bien. Gracias. En realidad, para mí la programación neurolingüística me ayudó a entender cómo me pensaba yo, desde dónde salía ese pensamiento, desde qué lugar profundo de mí nacía ese pensamiento, ¿no? Entonces, y si te hago una pregunta, en tu vida personal, más allá de lo técnico, en tu vida personal, ¿cómo te afectó? Si podés contar. Bueno, un poquito de eso, iba un poquito a eso, por supuesto. Iba un poquito a eso, que cuando descubrí cómo me pensaba y cómo me veía yo, a través de la PNL logré identificar cuáles eran las limitaciones que yo tenía como persona, ¿no? Por ejemplo, mi autovaloración, mi autoestima también, cómo yo me veía y qué era lo que yo pretendía de los demás también. Entonces, en ese camino surgieron muchas experiencias, como empezar a ver, por ejemplo, que muchas de las cosas que yo veía de mí misma me dolían, ¿no? Porque era la falta de amor propio. Entonces, acrecenté mi autoconfianza, mi autovaloración, mi autoestima. Me costaba antes hasta mirarme al espejo. Y uno de los ejercicios que hicimos con Javier un día fue ese mismo, ¿no? Poder mirarnos y ver más allá de lo que vemos. Aprender a mirar, aprender a ver. Más o menos por ahí, si me quieren hacer alguna pregunta, si me quieres hacer alguna pregunta, Javier, más específica, encantada. Sí, capaz que si alguno quiere preguntar, porque viste que hay tanto que uno a veces da por hecho y las preguntas están ahí y a veces no nos animamos a hacerlas. También las pueden escribir si no quieren hablar, ¿eh? Las pueden escribir en chat. Perdón, estoy abierta a responder cualquier pregunta que me quieran hacer en cuanto a mi camino. La experiencia es lo más auténtico y lo más creativo que puedo dar. Así que... Bien, mi interés un poco pasa para que las personas puedan saber y puedan entender para qué nos sirve esta PNL y cómo podemos utilizarla para nosotros. Primero con nosotros y también hacia los demás. Y en relación a los demás, ¿cómo lo has usado o cómo te ha servido a vos la PNL para el vínculo con otras personas?
Ujú. Y mejoró 100%, empezando por el vínculo con mis padres, por ejemplo. Fue el primer vínculo que sané, fue con mis padres. Y a partir de ahí empecé a elegir también de qué manera relacionarme con los demás. Y bueno, y también hacer como aprender este ejercicio de dejar entrar y salir personas de mi vida, ¿no? A mí me cambió la vida 100%. Yo volví a nacer. Yo siempre hablo de mi vida anterior y mi nueva vida, porque realmente fue una invitación a encontrarme con lo mejor de mí y trabajarlo permanentemente para poder ser mejor persona y dar eso a los demás. Esa es mi experiencia de corazón, la comparto y bueno, es un cambio de vida y elegir quién quiero ser, Bien. esa libertad. Yo siempre confío en que son mejores los ejemplos de las personas, porque yo les puedo hablar muchísimo sobre lo que significa, sobre lo que es, pero lo más importante de todo esto es el resultado que obtenemos, el para qué nos sirve. Ujú. Creo que es lo que hace que las personas tomen la decisión. Y bueno, mi intención, yo me dedico hace muchos años a formar y a compartir, y es mi sentido de misión, yo vivo de esto y para esto. Y bueno, y siempre en los cursos lo más importante y lo fundamental es que los alumnos dejen salir su mejor versión y ayudarlos a construirse. Es eso que para mí es lo más importante. No hay nada más importante que eso. Las clases las hacen los alumnos y las temáticas que van surgiendo salen de los alumnos. Yo puedo proponer un programa, pero la construcción de la clase siempre es de los alumnos. Si alguno se anima de los que han sido alumnos míos, que también está Lorena, Daniel, que a partir, y también María del Carmen, que han estado en algunos, si se animan si alguno tiene una pregunta y si alguno se anima a responderla, Beatriz, con esta postura, a ver, ¿qué querés preguntar? No, es porque estoy cómoda, Javier. Estoy en el sillón y acá me apoyo así, y estoy cómoda. Y Bueno, me encantó igual. lo que dijo Sofía, porque son cosas que yo tengo que trabajar, justamente. Ujú. El aprender a valorarme. Siempre puse primero a los demás, yo Bueno, siempre me postergué y sigo haciéndolo inconscientemente, y el poner algunos límites, porque están todos tan acostumbrados a que yo siempre me postergo, que si un día digo que no, parece que se termina el mundo. Y bueno, y claro, todo eso lleva a que uno no se sienta bien, ¿no? bueno, contigo venimos trabajando hace algunos meses Sí, desde el año pasado, sí. y bueno, entiendo que has mejorado muchas cosas Hice y cambios, bueno, sí. y para mí Sí. eso es lo más importante, es eso, ¿viste? Y bueno, y los cursos son mucho más baratos que las terapias, porque son los encuentros, si bien son grupales, pero todos aprendemos de todos, porque primero hay muchísimo respeto en los grupos, eso es lo principal y lo fundamental, y que terminamos haciendo como una camarilla, un grupo muy, muy compacto, muy unido, donde surge el cariño, mucho cariño en la interacción. Y bueno, y eso es lo fundamental de construir el grupo, ¿no? Javier, ¿me permitís un Sí, sí, aporte? sí, dale, a Sí, ver. que en base a esto que tú estabas diciendo ahora, que lo mágico que pasa en los grupos es que nos encontramos con la mejor parte de cada uno. Entonces la potenciamos de forma individual, pero también en el grupo la potenciamos de forma grupal. Y cuando nosotros sentimos que pertenecemos a un grupo y que ese grupo nos acepta como somos y que podemos además en ese grupo potenciar lo mejor de nosotros mismos, es hermoso, porque empezás a aprender como otra manera de ver al otro y también a elegir qué es lo que vos querés dar.
porque el otro te habilita también, por lo menos en ese grupo pasa eso, y después la invitación de Javier es hacerlo extensivo a otros grupos y a toda tu vida, y de repente te das cuenta un día que estás siendo distinta, que estás siendo más como vos querés ser, como más feliz, más auténtica. Es que Perdón, pero me pareció está un buenísimo, aporte. está genial, gracias Sofi. ¿Sabés qué? Hay una particularidad que les ocurre a las personas que aprenden programación y que sobre todo, porque no se trata de aprender para repetir como un lorito, sino de aprenderlo para llevarlo a la vida personal de uno. Y lo que Exacto. ocurre es que las personas no notan sus cambios. Los cambios los notan los demás. Y eso es lo más gratificante. Porque vos no te das cuenta que cambiaste. Hoy me llamo Estela. Viste que te dije por WhatsApp que justo estaba hablando con Estela cuando vos me mandaste el mensaje. Y le dije que empezaba el jueves y me dijo que para ella había sido espectacular, que le había cambiado la vida, que le había hecho mucho bien, que había trabajado muchísimo en ella, que es muy movilizante, y bueno, se quedó muy contenta. Qué bien. De que lo pueda hacer. Y que vos sos un genio. Javier, sí, si me permitís también quiero contar lo último y después le doy el paso a mis compañeros, quien quiera, pero también una de las cosas importantes que me pasó a mí fue darme cuenta de que yo podía vivir o dedicarme a hacer lo que me gustaba hacer. Yo siempre me limitaba, para mí siempre me gustó trabajar con las personas, estar cerca de las personas, me parecía como que había mucha necesidad de acompañar y yo sentía que lo podía hacer. Pero a lo que no tenía un título universitario como psicóloga ni nada, no, sentía también un poco como limitación por ese lado. Entonces, después me empecé a dar cuenta que la limitación también venía como de la mano de mi falta de autoconfianza. Entonces, cuando empecé a trabajar en mi confianza, yo era administrativa, trabajé 10 años en un estudio contable. Un día me vi frente a la pantalla hecho un vegetal, dije, ¿qué hago acá? Hablando con una pantalla, era como, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Bueno, lo que estamos haciendo ahora, estamos hablando de una pantalla. Pero estoy hablando con gente, antes hablaba con números. Diferente. Así que, eso, ¿no? Acá dice, hay una pregunta de Silvia. Si habrá, Silvina, ¿te referís a hoy, específicamente a hoy, o al curso todo? A ver, la pregunta la voy a leer. Quisiera saber si habrá un temario o una especie de taller de conversación. Silvia. Bien. La pregunta sería, el curso todo. Sí, por supuesto. El curso tiene un tema, tiene temas específicos, como por ejemplo anclas, colapso de anclas, sus modalidades. Son palabras un poco técnicas que hacen referencia. Básicamente, el curso se basa en un trabajo de analítico, o sea, de pensamiento, de empezar a saber, a entender, a escuchar las palabras, a entender lo que el otro me dice, mucha lingüística, también a saber comunicarme conmigo mismo, a darme cuenta de cómo me hablo, y empezar a entender que hay atrás de todo eso, hay una simbología inconsciente, que es la más importante. Y entonces con la simbología inconsciente trabajamos muchísimo, porque cuando vos cambiás algo inconsciente, el cerebro se afecta a todo. Y hay muchísimas herramientas que están dirigidas a los cambios inconscientes, que son a través de la repetición, que son a través de simbologías, ejercicios de posturas corporales. O sea, vamos a trabajar mucho con el cuerpo, por eso la importancia de aprender a leer, a entenderlo, con el pensamiento, o sea, todas herramientas que van a estar en un manual donde el contenido lo van a tener, y lo que yo siempre les digo, ¿no? Me voy a salir muchísimas veces del manual, porque hay cosas que no están en el manual y de repente son más de neurociencia, o son más de terapia racional emotiva,
o específicamente profundizamos más en análisis transaccional, y de repente tomamos terapias que no son las convencionales de la PNL, como por ejemplo el TMO, el Wingwave, EMDR. Vamos a empezar a ver otras herramientas que no son las convencionales de los libros. Y vamos a hablar mucho de Virginia Satir, que es otra de las personas que estudiaron, que ella trabajó la terapia familiar sistémica, donde el abordaje es con todo el sistema y no con las personas solas. Y bueno, y eso, digamos que el programa, si bien tiene un contenido, créanme que es mucho mayor, es mucho más que lo que tienen en un manual. Y nunca lo doy igual, por lo tanto, los que vuelven a recursar se encuentran con cosas nuevas, porque también yo me dedico mucho a estudiar y a aprender, pues no consigo mi profesión sin la superación personal, y todo lo que aprendo lo hago para compartirlo, porque ese es el verdadero, es para qué aprendo. Mi para qué tiene que ver con ustedes, mis alumnos. Mi para qué es lo más importante, son ustedes, no soy yo, son ustedes. Y así creo que lo viven en el curso, o por lo menos es lo que yo espero. Carmen, contame un poquito, María del Carmen, si querés. Además tenés una voz de locutora, yo siempre digo, vos tenés que trabajar en la radio. Bueno, Hola, Carmen. Sí, hay mirá, sí, me pregunta si hay un manual, además, sí, claro, hay un manual. Esto va con un manual, se les entrega un manual. Si están acá en Uruguay, les voy a hacer llegar el manual, y si están en el exterior lo tienen que imprimir ustedes. Perdona, María. No, bien. Mira, digo, tratar de ser sintética porque todos tenemos una experiencia diferente sobre el tomar contacto con esta información, ¿no? A mí en lo personal me cambió tener que analizar, ver hacia adentro la manera de sentir, la manera de pensar y empezar a ver que todos los que estábamos en ese salón empezábamos como a mutar porque se generaba también el volcar aquello que tenían necesidad de expresar y que veíamos cómo todos tenían algunas limitaciones basadas básicamente en las creencias, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, y cómo va cambiando la expresión corporal en nosotros después que empezamos a ser coherentes, ¿no? Que eso es un proceso terapéutico, porque es un curso, pero eso es un proceso terapéutico. Y eso genera, por otra parte, una cohesión entre las personas, un respeto, una compenetración de las diferentes experiencias que tiene cada uno. Hay un antes y después del curso, sin lugar a duda, porque uno se da cuenta al final del año, después que transitó todas esas experiencias con los compañeros, del cambio que ha sufrido durante todo ese tiempo. O gozado, o sufrido o gozado. Sí, claro. Y es muy enriquecedor. Vale la pena. Vale la pena. Digo, más allá que después eso no lo empleen en algún trabajo o en alguna, yo qué sé, disciplina en general, es reparador. Es reparador para uno mismo. Así que yo aliento a todas las personas que conozco a que traten de meterse en esto para que puedan de alguna manera superar determinados miedos y determinadas limitaciones. Y lo dejo por ahí. Buenísimo. Saludos a Rita, que se tiene que retirar. Un abrazo grande, Rita. Rita trabaja mucho con Ho'oponopono, está en Maldonado. Nos conocimos en una radio hace muchísimos años, estábamos en una entrevista en una radio y nos conocimos en esa radio, que los dos íbamos a una nota. Bien. Acá hay muchas personas, capaz que, a ver si Lore, si quieren hacer alguna otra pregunta, por favor, háganla, estamos abiertos al diálogo, a la interacción. Lo más importante es poder quitar dudas.
Más allá de lo que lo que yo les pueda decir, me interesa saber qué los motiva o qué los motivaría a ustedes a aprender programación o cuáles son las expectativas que tienen al respecto de esta formación, porque es una formación, ¿eh? Yo, Javier, Sí. quiero dar mi mirada. Bueno, Javier, no hice cursos con él, pero sí estoy siendo parte de la profundización de donde estoy estudiando, y realmente es muy contenedor, es muy generoso, y realmente es eso, primero trabajas con vos y después trabajas con el otro, si es que uno elige el curso para después aplicarlo. Primero hay que experimentarlo en uno y realmente eso, Javier, lo lográs. Y es generoso, él te puede llamar a cualquier hora para lo que sea, hasta, bueno, una vez me acuerdo que tenía un dolor de cabeza tremendo y me hizo 2 ejercicios y se me pasó literal. Realmente es para todo, o sea, no es solo para las creencias, para las emociones, para los dolores físicos. Realmente es una técnica maravillosa que yo estoy ansiosa por aprender más profundamente. Y bueno, en mí en particular es también para poder usarla en las sesiones de coaching, y bueno, me parece muy, muy potable, muy potenciadora, y bueno, lleva a la transformación, como vos decís, de una manera muy rápida, me parece, ¿no? Es como que la técnica tiene eso, ¿no? Poder Sí. transformar de manera, no sé si veloz, pero quiero decir muy Sí, contundente, ¿no? Que es, quizás es a mí rápida. me ha pasado, no por hablar mal de una terapia o no, pero me ha pasado de ir muchos años a una psicóloga y que obviamente trabajé un montón de cosas, pero me acuerdo que una vez hice una terapia donde había PNL y realmente la transformación, o sea, salir del estado donde uno está es muy rápido, y es tener esas técnicas en el conocimiento a la mano de uno me parece maravilloso, porque podés utilizarlas en cualquier momento que lo necesites. Bueno, esa es mi mirada. Sí, se basa mucho en terapias rápidas, eso es verdad. Gracias, Silvina. Silvina está en Mar del Plata, está en Argentina. Yo estoy trabajando por una organización de Colombia y ella es una alumna también, y bueno, muy aplicada, la verdad. Y además es maestra, una genia, y bueno, y utiliza lo que aprende, y bueno, genial. Andaba Marquitos por acá, a ver si anda ahí en la vuelta, si querés abrir, o no sé. Ah, acá estás. Estoy. No sé si se Dale, escucha. sí, se te escucha, Marcos. No Andan sé, todos no te bien. veo. Ah, pará que lo saco este. Marquitos es un galán. Ahí. Marquitos es un galán, ahí ¿Sí? está, sí. Qué bajo está el nivel de galanes en Uruguay. Bueno. Sí, en mi caso, bueno, estaba como de principio. Sufrí mucho desde la adolescencia con ataques de pánico. Tuve pérdidas familiares importantes, también llegó a una suma fue como una bola de nieve, ¿no? Que fue creciendo, que se derivó en ataques de pánico. Y nada, siempre traté de no tirarme abajo y buscar información. Yo también, hubo lecturas que me ayudaron mucho, tipo El poder de la hora, de Cartolé, eso es bueno. Después, Susana Cuarone también, que es una psicóloga, que es de pánico, la crisis del monstruo. El libro está muy bueno, me ayudó muchísimo para darme cuenta que era algo nada normal. Pero quería buscar algo más, siempre necesitaba algo que lo corte medio como de, investigando en todo durante muchos años, encontré que PNL era algo nuevo y que podía ser parte de la solución, y para mí era lo que yo estaba buscando. Dio la casualidad que mientras estaba buscando PNL, va una persona al local donde yo estaba trabajando, una heladera, me acuerdo clarito, una LG, y resulta que esta persona PNL le estuvo comentando que yo estaba buscando, y era Javier, que había caído, había comprado una heladera de casualidad de todo lo que yo estaba en búsqueda, ¿no? Camino con Javier y empecé a conocer las realidades que habían, que yo no las veía por muchísimas creencias, toda la información, tanto en mi familia como en la sociedad,
que te parezca mentira, de mucha información basura. Y bueno, de ahí empecé a ver otra realidad. Y lo bueno de esa realidad es que una vez que la entendés y que la sabés aplicar, y hay muchos ejercicios que sabés aplicar, que esa nueva realidad queda, ayuda a seguir adelante. Por más que se pierda, ya sos otra persona. Vas a perder mucha información, no te vas a acordar bien cómo se hacían algunos ejercicios, o qué pensar en ese momento que te venía algún problema, te pasás a ser alguien más. O sea, sos una persona, la misma persona, mismo estuche, pero con otro chip. Fue que yo me empecé a sacar cantidad de mochilas de encima, de familia, de trabajo, ¿no? Y hoy por hoy sí hago lo que me gusta, dejé el trabajo, me estoy dedicando a mi propio emprendimiento, todos los días, motivado, como cuando era niño, de querer aprender, de querer hacer lo que estoy haciendo, de cómo mejorar, de cómo ayudar más a mis clientes, porque me encanta ayudar a mis clientes, no sea el dinero. Sé que el dinero va a venir como resultado, pero no me enfoco en el dinero, me enfoco en disfrutar lo que hago, eso me da que me corresponde. Y nada, empiezo a ver todo de otra manera, que antes creo que un vaso de agua, y ahora es una visión más macro de todo, de toda la situación. Y a su vez también ayudas muchísimo a las demás personas, que eso es súper gratificante. Toda la gente que te rodea, algunos incluso que hasta empiezan como a copiarte tu modelo no de vida, sino tu manera de ver las cosas. Preguntan qué te pasó, qué hiciste. Tengo gente conocida, yo soy de Conchillas, del interior, hace 1000 años. Mucha gente del interior me ha preguntado sobre la PNL, que quieren también empezar a averiguar un poquito. Y nada, un antes y un después. No es que lo realmente vale la pena, no. Lo que pasa es que mis palabras no van a alcanzar para, bueno, Carmen, todo lo que hemos hecho, la emoción que tenés, o el sacarte esas mochilas de encima, no tiene palabras para especificarlo. Me Sí. encantó lo que dijo Marcos del cambio de chip. Sería bárbaro que ese diálogo interior de la cabeza fuera más sano, ¿no? Porque ese es uno de los problemas que Bueno. en general tenemos, ¿no? Bueno, trabajamos mucho en el aprender a pensar, en el darse cuenta, en eso que yo les decía, de poder darte cuenta qué estás pensando, qué estás sintiendo, y después qué haces con eso. Claro. No solo es, y ahí es donde intervienen los ejercicios, pero es la práctica de cada uno, porque si bien todos estudian lo mismo, los procesos son siempre individuales, cada uno hace su propio proceso, cada uno se ocupa de sí mismo, trabajamos en equipo, más cada uno es el que hace sus cambios, y es un tema absolutamente personal, donde de repente podemos tener una interacción donde muchas veces me contactan o me hablan por privado y me consultan cosas personales, y bueno, tratamos de aplicar las herramientas y llevarlas a la práctica. Por ejemplo, Lorena Martín, que ha hecho unos cambios muy lindos en su vida, que es una madraza, porque además se ha dedicado mucho, ha transformado su vida, incluso hasta vive en otro lugar ahora. Vive en una casa que ella me decía hoy, no esperaba vivir ahí. Así que Lore, si querés contar un poquito. Es verdad. Para que voy a poner la cámara. Dale. Gracias, Lore. Hola. Estaba comiendo. Interrumpimos tu cena, disculpas. No, los estaba escuchando. Es cierto, yo me acuerdo de todos los ejercicios de lo que decías, y que todo empieza en nuestro pensamiento, porque cuando los hacía, no sé si lo creía tanto, ahora que me pongo a pensar. Ay, no sé, desapareció. Yo te escucho bien, te escucho bien. Pero sí, es cierto. Cuando lo hacía, lo repetía, digo, bueno, yo lo hago. Y sí, los cambios van sucediendo de manera que no nos damos cuenta. Pero esto que me pasó puntualmente, de encontrar una casa como la que encontré, pero superó lo que yo misma imaginaba en esos ejercicios. Porque lo trabajamos mucho lo trabajamos en clase. Qué bueno. Sí, es como magia, para mí sucede magia.
Y nosotros somos los que le hacemos suceder la magia. Bueno, hoy entra la Los física cuántica a creadores de jugar en nuestra esto. ¿eh? realidad. Creadores de nuestra realidad. ¿Cómo fue lo de la casa? ¿Por qué el PNL te ayudó con lo de la casa? ¿Porque vos lo pensabas imposible? No imposible, pero difícil. Difícil porque me tenía que mudar por determinadas situaciones, porque no tenía los recursos, porque me ponía un montón de nos también. Ah. Porque es muy fácil ponérselos. Y sí, Ya claro. lo ves difícil. Yo Los vivo en un peros. lugar con determinado presupuesto, me tengo que mudar, no puedo, tengo que pagar un alquiler y está. Y es posible, todo es posible. Y todo es perfecto. Qué Y bueno. se dio cuando se tenía que dar y de una manera muy linda. Y además es una mamá que se ocupa de su niño sola. Felicitaciones. Claro. Bien, gracias. Entonces, la propuesta de trabajar la programación es que cada uno se haga responsable, aprenda las herramientas, las use para uno mismo y también tener la posibilidad de compartirlas con otros, porque las herramientas no solo son para uno mismo, también las podés aplicar a otros desde la comunicación, desde el conocimiento, de entender la realidad, de saber opciones, de empezar incluso a utilizar la pregunta como estrategia de comunicación en situaciones de conflicto, de ser esgrimistas. El esgrima, ese arte de dos espadas, en el diálogo, en la comunicación, que con Beatriz lo hemos trabajado bastante. Y bueno, y cuando vos empezás a entender que hay una forma nueva de comunicar, de decir las cosas, empezás a tener una herramienta sumamente práctica, que la llevas a tu vida personal. Mirá que tenemos a Gerardo. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Buenas noches, Gerardo. Hola. ¿Qué tal? Hola. Yo recién logré aprender a usar Zoom. Es la primera vez que... No sos el único. No soy la única. Es la primera vez que me Ay, conecto che. por el celular. He tenido alguna reunión a nivel empresarial, pero me lo arma un amigo y yo participo. Y bueno, nada, les mando un saludo enorme. Y están con Javier, que es el uno, es un capo ahí. Así que bueno, me perdí todo lo anterior que hablaron porque estaba tratando de resolver a nivel software. Porque hablamos de lo personal, hablamos de cómo la programación nos ayuda en lo personal. Vos tenés la experiencia, porque además me has contratado para trabajar en tu empresa, de cómo influye Sí. también en el área laboral, en el ámbito laboral. Porque no es solo lo personal y lo individual. Inclusive vos lo que has aprendido lo has llevado a tu empresa. Sí. Bueno, ¿qué querés que haga? Decímelo clarito. Mirá, en pocas palabras compartí para qué te ha servido a Compartir mi vos experiencia. la PNL, porque estamos promocionando un Bueno. curso de programación neurolingüística. Perfecto. Bueno, mi experiencia fue hiper positiva a nivel personal y después a nivel empresarial lo pude trasladar a mi empresa, pero sin problema. La experiencia a nivel personal me ayudó mucho a ordenarme los pensamientos, los objetivos, también a reflexionar y a formular las preguntas. Todos están en cuestionarse las preguntas. Que bueno, eso es el dónde, el cómo, el por qué, el para qué, toda esa cosa que me metiste, Javier, adentro. Y bueno, no es fácil. Mi personalidad, para los que están acá un poco escuchándome, soy una persona hiperactiva, tengo varios emprendimientos y estoy surfando el COVID industrial que tenemos. Hay dos COVID en este momento. Está el COVID a nivel salud
y está el COVID a nivel económico. Y para algunos ya tuvieron vacuna y para otros estamos surfando y bueno. Entonces creo que es un momento, yo no recuerdo haber pasado por un momento de tanto estrés como el que estoy viviendo ahora. Mi empresa es una empresa mediana, pequeña, tendremos más o menos 80 funcionarios y bueno, y pasa de todo en una empresa y con Javier no solo me ha apuntalado a nivel personal, sino también que he recurrido a él en algunos momentos donde tenía que apuntalar a algún funcionario mío. Por ejemplo, tengo un caso muy particular. ¿Puedo largar todo esto, Javier? Sí, ¿para qué voy a dejar de grabar? No hay. Es Digo mejor. porque capaz que te sirve como Sí, antes. sí. Un problema enorme, estoy por matarme, mi mujer me echó de mi hogar, no sé qué hacer. Y bueno, estaba yo ahí, como era un funcionario al cual tenía mucho aprecio, le resolví dónde quedarse. Y bueno, inmediatamente posterior a eso llamé a Javier y le pedí que viniera a la empresa al otro día, el cual fue inmediato porque vos me diste bola enseguida, Javier, y tuviste una charla con él y yo creo que lo salvamos, Javier. Vos sabés que yo creo que lo salvamos, porque después de eso estuvo viviendo como 3, 4 meses eh, en un lugar muy cercano o sea, en un establecimiento mío para recomponerlo, porque el tipo estaba hecho destrozado totalmente. Y bueno, yo creo que lo salvamos porque hoy, 6 meses después, 8 meses después, tiene una fortaleza, un compromiso, un agradecimiento hacia vos y hacia mí indirectamente, Javier, por haber tenido esa charla que tuviste de 2, 3 horas, que fue dentro del horario de trabajo, porque yo quería que sucediera así, porque era un gesto que yo quería promocionar hacia él para beneficio de él. Y el tipo a partir de ahí empezó a cambiar su vida y bueno, fue un gran salto cuántico. Hoy vive solo, está totalmente en otro. Y bueno, las palabras justas en el momento justo hacen grandes cambios. Después también tuvimos otro problema con uno que consumía droga, no sé si te acordás. Bueno, ese no está trabajando hoy en día con nosotros. Era una buena persona, pero lo intentamos ayudar con Javier en muchas oportunidades y bueno, lamentablemente no cambiaba su actitud laboralmente. Era buen flaco, pero se hacía mucho daño a él y tenía muchas inasistencias y todo eso y bueno, él no se pudo recuperar a tiempo. Hace poco me escribió, me dijo que ya se había recuperado a nivel lo que es drogas y eso, ya estaba fuera de eso, Sí, que me alegró pila, sí. pero bueno, obviamente después de darle la octava oportunidad, creo que le dimos, Javier, más o menos, de que se encaminara, después no Bueno, avanzamos. pero creo que gracias a eso y otras cosas, él pudo salir. Sí, Primero que sí, nada, obviamente. creo que vos como persona, más allá de lo que uno estudia, tu valor personal es lo que hace, es lo que habilita a que yo entre en la empresa y bueno, y toquemos las vidas de las personas. Por algo yo te estoy sumamente agradecido porque le das la posibilidad a mi misión a llevarla a las personas. Y bueno, sí recuerdo a aquella persona que se quería matar y bueno, es como que muchas veces salimos como bomberos, yo siempre digo eso, ando como bombero muchas veces apagando incendios y bueno, es parte de lo que uno elige hacer y bueno, también lo comparto en las clases desde la experiencia, sin dar nombres, pero para que sepan que se puede trabajar, se puede hacer muchas cosas con la PNL, que uno Sí, puede por supuesto. utilizarla para otros. Por supuesto, la PNL, cuando yo hice el curso contigo, que fue increíble la cantidad de información que aprendí,
fue mucha información junta también, o sea, hay que procesarla y lleva un tiempo. También hay que hacer un chip con las creencias más que nada, porque uno viene reprogramado desde su tatarabuelo, vaya a saber desde cuándo, con lo que está bien, con lo que está mal, con lo que sí, con lo que no. Bueno, hay que reorganizar y redefinir a partir de los conocimientos que adquirí, pero la verdad que es enriquecedor. O sea, si yo tengo que dar un testimonio antes de y post terapia, no, post curso de PNL, en uno estaba ciego y en el otro abrió un ojo. Y el otro ojo viene después del tiempo en que igual vos empezás a incorporar toda esa información, porque no es tan fácil de asimilar todo y entrar en sintonía con la PNL, porque la PNL es muy completa, o sea, abarca desde lo emocional a lo práctico, va a un millón de cosas, que te contraestructura, te redesestructura y te estructura nuevamente, y te aleja del placer. Te aleja del placer para darte más placer. O te acerca al placer realmente terminar. efectivo, ¿no? Déjame terminar. Te aleja del placer inicialmente para acercarte a un mayor placer posterior. Porque, ¿qué pasa? Al principio, en mi caso, te recuestionas todo, desde la relación familiar, hasta la relación laboral, hasta la relación con tus amigos. O sea, empezás a analizar las cosas desde otro ángulo y ver, bueno, por qué tomamos todas esas decisiones emocionales que tomamos a cada minuto. Y tratar de funcionar mejor. Y sirve, la verdad, sirve. Lo tuviera que hacer de vuelta 1000 veces. Se lo he recomendado a otros siempre. Todos los que les recomendé y participaron, en un caso en particular, es otra persona. Él aplica mucho más que yo, porque tiene mejor memoria de lo que aprendió, pero es otra persona y hoy en día está dándole luz a otra gente, ¿no? Pero bueno, no sé, a todo el grupo que está acá, espero no verlos aburridos ahí con mis comentarios, pero... Creo que lo más importante, un poco, te agradezco, Pila, porque bueno, de esto esto no estaba nada preparado, yo realmente ni esperaba que entraras, bueno, y de los alumnos tampoco, no es la intención, simplemente les pedí que bueno, que si alguno se animaba a contar, porque bueno, a veces lo más nutritivo es saber cómo le ha servido a otros. Y bueno, y saber que también es, o sea, es para cualquier persona, no hay persona para la cual no se pueda aplicar. No, totalmente. Y edad tampoco, ¿no? No hay edad, o sea, tampoco hay edad. Teniendo una edad donde se puedan comprender algunos conceptos, yo qué sé, de la adolescencia para arriba, creo que ya todo el mundo puede manejar, y cuanto antes manejás estos conocimientos, menos te golpeás. O sea, si yo hubiera tenido esta clase de información o esta clase de conocimiento más joven, yo tengo 45 años hoy, hubiera tomado, creo que más sabias y mejores decisiones. Gracias, Silvina. Anteriormente. Así que bueno, vamos arriba. Vos vienes, Javier, es buena gracias, persona. Gerardo. Ya nos vamos a estar viendo. Ahora cuando podamos nos comemos un asadito, que lo tenemos postergado. Más te vale. Dale, bueno, un abrazo enorme. Para todos. Bueno, si alguno quiere alguno quiere hacer alguna pregunta, algo que haya quedado con dudas, tal vez algo técnico, pueden preguntar. Este es el momento. Lo que está claro es que insertás un chip, ¿no? Eso tanto se está hablando últimamente. No es con la vacuna, es con el curso. Pero ¿sabés qué? Lo eligen ustedes. Son ustedes los que lo hacen. Sí.
pero todos contentos, así que... Sí, los Eso. resultados son positivos. Los resultados son preciosos, son lindos y es como que vos te contagiás y eso lo llevas a tu familia, a tus amigos. Y eso es lo más bonito de todo. Así que, bueno, este jueves, aquellos que estén interesados me escriben por privado. Si no tienen mi número, no sé cómo llegaron, pero bueno, de alguna manera habrán llegado. Me consultan y bueno, con mucho gusto, cualquier duda. Y bueno, Bárbaro. Los jueves a las 7, a las 19 va a ser, ¿no? a las 19 horas estamos comenzando. Sí, Perfecto. Bueno, mañana te escribo Bien. por privado. perfecto. Bueno, les mando un abrazo enorme. Ya tenemos varios acá que están en el curso anotados. Así que nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, Javier. Gracias. Nos vemos el jueves. Gracias, muchas gracias. Beso. Vale, Gracias. Chao. Hasta suerte. pronto.